bienvenidos todos. Es un gusto que nos acompañen a los alumnos y a los que no son alumnos, quienes suelen acompañarnos en actividades que preparamos desde Punto Blanco. Esta es una actividad así, que tiene como objetivo informarnos. Y además en esta ocasión es pues un gusto para nosotros siempre recibir a la maestra María Elena Romero Murguía. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM. Cursó maestría en Educación con especialidad en Humanidades en el TEC, aquí en el TEC de Monterrey. Ella ha escrito 2 libros sobre la cosmovisión y la matemática prehispánica. Y actualmente es maestra jubilada del TEC, donde pues nos acompañó y nos enseñó muchas cosas y nos favoreció con su amistad. Es una bella persona además. Por 25 años estuvo en el TEC con nosotros. Entonces, a María Elena tuve el gusto de conocerla aquí en Monterrey, pero ahorita radica en Puebla, desde donde está en este momento ya lista para platicarnos y compartirnos de lo que mucho que ella sabe. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, tú me dices cuándo arranco. Adelante. 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 Bueno, voy a compartir pantalla en un ratito, nada más el saludo primero. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y siempre es un honor participar en todas las actividades de Punto Blanco. Es parte de, pues, de mi razón de vida, yo creo también. Entonces, vamos a ver. Bueno, ustedes me dicen si ven la pantalla, ¿sí la ven? Ahorita sí, ya se ve más. Ok, voy a hacer chiquito esto para que no se vicie esto. Bueno, pues bueno, el objetivo en mucho es ver toda la herencia prehispánica de estas maravillosas celebraciones que tenemos en México y luego cómo fueron deformándose, añadiéndose, se fue haciendo un sincretismo, ya una ensalada de todo hasta lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? En fin, bueno, me gusta arrancar con esta frase de Octavio Paz, dime cómo mueres, de quién eres, porque ahorita van a ver que de alguna manera eso tiene que ver con la forma en que se muere en el mundo prehispánico, es el tipo de persona que es y a dónde se dirige cuando muere. Bueno, algo importantísimo es destacar que Mesoamérica es uno de los 6 pilares de las civilizaciones originarias del mundo. Una civilización originaria es aquella que, digamos, surge por sí sola, que no es, digamos, sembrada por otra, sino que desde cero empieza a arrancar, empieza a evolucionar hasta que pues, se vuelve de alguna manera también ahora en un foco de irradiación. Eso es vital entenderlo, no es cualquier cultura, es uno de los 6 pilares del mundo. Y bueno, nada más brevemente para que se ubiquen, estamos hablando ahorita en esta primera parte de lo que es Mesoamérica. Y nada más para que recuerden, de alguna manera Mesoamérica, no todo México es Mesoamérica, no todo Mesoamérica es México, ¿no? Y como ven en el mapa falta la parte norte, pero también Mesoamérica abarcaba Belice, Guatemala, Salvador, Honduras. Entonces, literalmente es la América del medio, digamos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el clima. Si ustedes recuerdan esta línea imaginaria, ¿verdad?, que nos han dicho del Trópico de Cáncer, es, digamos, pensando que la Tierra es como una pelotita, hagan de cuenta que aquí los nudillos son como ese Trópico de Cáncer, que es el punto más al norte, en donde ya luego la curvatura se empieza a acelerar más, y entonces ya de ahí hacia el norte el clima cambia, y entonces esto se llama Aridoamérica, y pues el nombre lo está diciendo, Aridoamérica. Aunque hay algunas regiones pequeñitas que se llaman Oasis América, pero son contadas. Pero a lo que voy es que del Trópico de Cáncer hacia abajo ya tenemos por lo menos 2 estaciones en el año, secas y lluvias.
Y esto es vital para que entonces se sucedan los ciclos agrícolas. De la parte del trópico de Cáncer para arriba son nómadas o seminómadas, ¿verdad? Y del trópico de Cáncer para abajo ya empiezan las grandes civilizaciones. Entonces, esta gran cultura no se pudo haber dado si no hubiera sido por el clima y las condiciones, es básico. Bueno, ahí está nada más para que vean un poquito la extensión, ¿verdad? Otra cuestión básica de donde arrancar es el concepto de la dualidad. Todo el mundo mesoamericano está teñido de estas fuerzas duales, ¿verdad? Aquí lo vemos expresado, por ejemplo, en esta magnífica serpiente que está en el Museo Británico, está con pequeños mosaicos de turquesa, pero todo en el mundo es dualidad, ¿no? Es decir, por lo menos en la tercera dimensión, ¿verdad? En que es día y noche, derecha, izquierda, femenino, masculino, luz y oscuridad, agua y fuego, todo, dioses, costumbres, rituales, la cultura está permeada por este concepto de la dualidad. Y bueno, acá el concepto de la serpiente es vital para entender también este tipo de rituales, dado que la serpiente tiene este don maravilloso de cambiar de piel. Y esto es una metáfora realmente de la madre tierra. La tierra año con año cambia su piel. Digamos que en el otoño, invierno se quita la piel y en la primavera le sale nueva piel, ¿no? Nueva vegetación. Y esto es un sinónimo, digamos, de la serpiente. Y por otro lado también no es la idea de final no es como tal, sino es simplemente se cierra un ciclo, se abre otro, ¿no? Como esta imagen que realmente está mostrando dos cabezas, pero si se dan cuenta su cuerpo está en forma como de ciclo, y cuando yo pienso que va a acabar realmente empieza otra, y, es decir, es como una historia sin fin, ¿no? Y bueno, esto se permea obviamente hacia la muerte. La muerte y la vida son dos caras de una misma moneda. No podemos separarlas porque la vida alimenta la muerte alimenta la vida. Ahorita vamos a ir entendiendo un poquito más esto. Por ejemplo, una de las esculturas más bellas que existe, más complejas y llenas de simbolismo, pues es la famosa Coatlicue, que es la diosa de la madre tierra, y si se dan cuenta tiene una falda llena de serpientes, de hecho eso quiere decir, la de la falda de serpientes. Pero en su vientre, en el mero centro, tiene un cráneo, y esto es porque la madre tierra, pues cuando todos morimos, regresamos a su vientre. ¿Sí? La tierra es concebida como un gran útero, un gran ser vivo, eso es importante, que tiene conciencia, y que es nuestra madre fundamentalmente, que nos protege, que nos da alimento, pero a cambio nosotros le entregamos la muerte. Y bueno, las ofrendas de muertos en realidad lo que vamos a ver ahorita es que es una fiesta de cosecha. Por estas épocas y mucho antes, según el clima, ¿verdad? Pues ya la tierra está produciendo sus frutos. Entonces realmente en el origen es una fiesta de cosecha en el sentido de agradecimiento por el favor que nos está haciendo la tierra en alimentarnos. Pero si se alimenta de las almas de los muertos, pues ahí viene junto la celebración. Ahorita la vamos desglosando. Esto es muy, muy bonito porque en unas de las leyendas y mitos que hay, cuando se estaba creando la humanidad y la tierra y todo, y hubo un pacto en la cual los dioses le estaban otorgando pues dones a los seres humanos, regalos, y la madre tierra dijo, yo te voy a regalar todo lo que necesites para alimentarte, pero a cambio tú me vas a dar mi comida. Y mi comida es la muerte. Entonces se selló este pacto y por eso es precisamente, esta es la base en el inicio de estas ceremonias de muertos.
Por otra parte, bueno, un poco cerrando esto, pero también relacionando con las deidades, de tal manera tenemos como dos aspectos de la tierra, ¿no? Y seguramente que ustedes han oído hablar de otra deidad que se llama Tlaltecutli, que hace, bueno, unos años, en el 2006, fue descubierta ahí, pues, donde está el Templo Mayor. Y este es, digamos, precisamente la otra cara de la tierra. Coatlicue da la vida, ¿no? Pero Tlaltecutli como que tritura la muerte, desbarata todos los cadáveres hasta dejarlos tierra, libera las esencias, eso es muy importante, el alma, y entonces ya esa sustancia está lista para generar vida. Es decir, se ayudan, son dos aspectos de la madre tierra, la Coatlicue y Tlaltecutli. Por otro lado, Tlaltecutli tiene que ver con otro, digamos, otra entidad que es como una especie de monstruo primigenio, que tiene la forma como de un caimán inmenso, como un gran saurio que existió al inicio de los tiempos, que todo se lo devoraba y que estaba en el agua, ¿no? Y este gran caimán se le llama Zipactli. Muchas veces, como ven aquí en el diagrama, se va a representar como si fuera una tierra cultivada. Parece que aquí está como la milpa, ¿no? Pero es un monstruo que todo se lo va a devorar. Eso de alguna manera tiene que ver con Tlaltecutli, ¿sí? Con esta deidad que está acá. Entonces, Coatlicue es la madre tierra, no cabe la menor duda. Sin embargo, hay algo muy interesante que ahorita que vamos a ver cómo se fue sincretizando, es que siendo una de las deidades más importantes, pues tenía muchos santuarios, muchos adoratorios en el mundo prehispánico. Y por ejemplo, en el área de los mexicas, digamos, esta zona del altiplano, del Valle de México, uno de los principales adoratorios de Coatlicue estaba en el Cerro del Tepeyac. Y obviamente, pues al ser el Cerro del Tepeyac, pues ya saben hacia dónde voy, ¿verdad? Justo ahí es donde se aparece la Virgen de Guadalupe, de tal manera que la Virgen de Guadalupe realmente es un sincretismo religioso de nuestra madre, porque a Coatlicue se le llamaba nuestra madre, a la tierra se le llama nuestra madre, y a la Virgen de Guadalupe se le llama Tonantzin. Entonces, ahí vamos viendo cómo va funcionando la sustitución de los cultos. Bien, fundamentalmente hay cuatro regiones a donde van los muertos dependiendo cómo mueren. Entonces vamos a ver. Existe el Tlalocan al este, el Cihuatlampa al oeste. En el sur hay dos regiones. Uno se llama Huichtlampa y la otra Chichihuahuauco. Y al norte el Mictlán, que a lo mejor es la que más conocemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién va a cada región de estas? Bien, Atlalocan, perdón. Aquí está otro códice para que vean las mismas más regiones. Vamos a ver. Otra forma de decir Tlalocan es Tlaucampan. Ya la misma palabra Tlalocan, pues nos está hablando de Tlaloc y Can, el lugar de Tlaloc. ¿Quién va ahí? Cualquier persona que haya muerto en relación al agua, la lluvia, al trueno, a una inundación, que estuvo ahogado o hidrópicos, algo que tenga que ver con el agua, porque el agua es el terreno de Tlaloc. Entonces, se consideraba que Tlaloc los jalaba, digamos, por así decirlo. Y es un lugar de abundancia, un lugar de regeneración, un lugar donde pues hay obviamente corrientes de agua, maíz, flores, mariposas, la gente está jugando, etc. Este es un mural que está ahí en Teotihuacán, que se llama el mural de Pantitla, aunque también hay otras interpretaciones respecto otra vez a una metáfora de renacimiento del maíz. Al oeste van las mujeres muertas en el primer parto.
Acuérdense que pues en esta época obviamente debe haber habido mucha más mortalidad, ¿no? Bueno, estas mujeres se vuelven endiosas, de hecho se les conoce así como Siwa Teteo. Siwa es mujer, Tlampa es la región de las mujeres. Y estas mujeres, ahorita vamos a ver que tienen una función muy importante con el sol, al igual que los guerreros. Entonces, en el sur tenemos a Huitzlampa, es el lugar donde van los guerreros que mueren en batalla. Y es el lugar de Huitzilopochtli, ¿sí? Que es el colibrí de la izquierda, se le llama, o el colibrí zurdo, que como ustedes saben es el dios de la guerra. Bien, entonces, ¿cuál es la función? Entre los guerreros y las mujeres muertas en el parto, tienen la función de ayudarle al sol todos los días a transitar. Desde el amanecer a mediodía son los guerreros. Las almas de los guerreros muertos en batalla le van a ayudar al sol a transitar por la bóveda celeste hasta llegar al mediodía. En el mediodía le entregan al sol a las mujeres y las Cihuateteo toman al sol y lo conducen hasta el atardecer. En el atardecer, el sol va a entrar en el Mictlán, es decir, entra en la oscuridad, literalmente es tragado por la tierra. Entonces tiene que transitar por la tierra en la oscuridad y hagan de cuenta que esto es como un embarazo también, está en la oscuridad, pero va a ser parido al este en el próximo día, al amanecer, donde se vuelve a repetir este ciclo. Bien, algunos de los guerreros, los más valerosos, ellos decían que se convertían en mariposas monarca. Eso es importante porque si ustedes saben en estas fechas, se dice que cuando las mariposas monarca van pasando y van rumbo, digamos, a su santuario en Michoacán, es porque ya es el tiempo de las almas, se quedó eso en el inconsciente colectivo y entonces la mariposa monarca se sigue asociando a las almas de los muertos. Bueno, o en aves azules también podría ser. El color azul es el color de Huitzilopochtli, que es el de la guerra. También se acuerdan que en el sur hay otra región que se llama Chichihuacuauco. Aquí aparece en el Códice Vaticano este árbol mágico del cual salen unos guajes, como unos frutos, de los cuales está saliendo leche. Y entonces los bebitos que morían antes, digamos en la época de la lactancia, se supone que iban a ese lugar en donde podían seguir alimentándose y quedaban así como una especie de stand-by. Esos bebés se les iba a dar oportunidad de volver a nacer en un tiempo, pero mientras pues los seguían alimentando ahí. Todos los demás iban al Mictlán. Es decir, si no eran guerreros, mujeres muertas en el parto o bebés lactantes, iban al Mictlán. En el Mictlán está esta gran pareja, otra vez volvemos a la dualidad, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, el señor de la muerte y la señora de la muerte. Esta escultura es preciosa, es del Zapotal, Veracruz, es imponente realmente. Ahí está el gran Mictlantecutli en su trono de huesos. Alrededor de esta escultura de Mictlantecutli se encontraron estas esculturas de la Cihuateteo, que son realmente hermosas. Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero ahorita por el tiempo me voy un poquito rápido. Bien, ¿qué pasa en el Mictlán? Esto es muy importante. Ahí van todas las almas, ¿no? Pero esto tiene que ver con una leyenda en el que vamos a entender este fenómeno de muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. Según ustedes saben, en el conocimiento mesoamericano ya ha habido 4 soles, 4 eras cosmogónicas, en las cuales la humanidad, digamos, es creada y luego es destruida 4 veces por 4 cataclismos, ¿no?
Entonces hablamos del sol de los jaguares, el sol del viento, el sol de la lluvia de fuego y el sol de agua. Cuando se va a crear la quinta humanidad, a Quetzalcóatl, que tiene mucho que ver con esto que estamos viendo, que es el dios, digamos, de la vida, de la regeneración, y es como el patrono de los seres humanos, le encomiendan la misión de bajar al inframundo a recoger los huesos de los antepasados. Baja en forma de perro, de Xoloitzcuintli, y ahí vemos otra de las digamos, figuras asociadas a esta época. Acuérdense que el Xoloitzcuintli era considerado ya en el momento de la muerte, es fiel compañero hasta la muerte, es decir, en el momento de la muerte se enterraba también al perrito y se tenía la creencia que ese perrito nos iba a ayudar a cruzar un río para poder llegar al inframundo. Entonces baja en forma de Xolotl. Este es un dios que se llama Xolotl, que es el mismo Quetzalcóatl, pero ahora como que se disfrazó de perro. Los dioses mesoamericanos a veces es un solo dios, pero que toma distintas facetas o distintas formas. Parece que es otro dios, pero es el mismo. Entonces, bueno, baja. ¿Por qué forma de perro? Porque el perro, acuérdense que es el que entierra y desentierra huesos. La misión es ir por los huesos, entonces pues tiene que ir en forma de perro. Llega al inframundo y habla con el Señor de los Muertos y le dice, vengo a recoger los huesos de los antepasados porque hay que crear otra humanidad. Y el Señor de los Muertos le dice que sí, pero con una condición, que es que toque el caracol. Aquí se les puse una muestra, el caracol marino, acuérdense que si está completo, se dan cuenta, le falta el piquito, hay que cortarle ese piquito para que se haga un hoyo y poderlo zumbar como trompeta, ¿no? Entonces le dice que sí, que toque, pero que toque el caracol y que dance 4 veces alrededor de su trono. Quetzalcóatl se da cuenta que es una trampa porque el caracol está completo, no tiene el hoyito, pero Quetzalcóatl es amigo de las hormigas y los insectos en general. Es otra cuestión de Quetzalcóatl, se puede transformar y a veces se transforma en hormiga. Entonces les pide a todos los animalitos y gusanitos de la tierra que le hagan un agujerito y entonces pues ya puede zumbar el caracol, lo toca a los 4 vientos, danza alrededor del trono y obviamente Mictlantecutli está furioso porque pues no le salió el chiste. Y pues ni modo, le tiene que entregar los huesos a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl los va recogiendo, trae un gran morral, pero ya que está a punto de salir del inframundo, Mictlantecutli se arrepiente y les dice a sus ayudantes que hagan un gran abismo y que Quetzalcóatl obviamente va saliendo, no se da cuenta que ya le hicieron ahí un abismo, una gran barranca y pácatela, se cae. Ahora, acá hay un simbolismo interesante. Cae y muere. Y permanece así durante 4 años. Ese 4 es vital en Mesoamérica. El 4 es el número sagrado por los puntos cardinales y por muchas otras cosas. Pero a los 4 años resucita y sale del inframundo, pero sale ya convertido en serpiente emplumada y regresa a los cielos. Le entrega los huesos a la madre, a la abuela de los dioses, que se llama Ilama o Ilamtecutli, y empiezan a moler los huesos. Quetzalcóatl se siente muy mal porque se tardó 4 años y ya todos los huesos luego a veces llegaban medio rotos, etc. Los empiezan a moler en un enorme molcajete. Quetzalcóatl hace un autosacrificio y con una espina de maguey se punza su miembro viril y entonces chorrea su sangre sobre los huesos. Entonces, aquí hay una metáfora muy interesante. Es un Dios que muere, resucita, da su sangre y crea la humanidad. Es algo interesante ahí. Pero también es una metáfora del maíz. El maíz tiene que morir, entrar a la tierra,
¿sí? Luego resucitar y salir regenerado, ¿sí? Y el maíz es pues nuestro sustento y de hecho es una creación mesoamericana. Entonces, todo este mito tiene que ver con la ofrenda en ese sentido, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo. Su pareja, Mictlancióhuatl, tiene una función muy interesante porque es la que corta el cordón umbilical. O sea, qué interesante que sea la muerte la que, digamos, tiene que separar a la mamá del bebé para que viva. Entonces hay una muerte simbólica de esa unidad para que sea una dualidad ahora. A su vez, ella es la que envía el alma del bebé, aquí simbolizada por un colibrí, a la mamá. La mamá está embarazada, pero ese bebé no tiene alma. El alma se lo envía a la muerte. La tierra es un gran depositorio de almas. Bueno, fundamental entender la triada. La concepción del universo mesoamericano es en 3 planos, simbolizado por la ceiba sagrada para los mayas, en donde las raíces son los inframundos, luego el paso, digamos, donde cruza hacia la superficie, pues es la tierra, y las ramas de ese árbol son los cielos. Entonces, se dice que hay 13 cielos, una tierra y 9 inframundos. Esto es vital para entender la ceremonia de muertos, porque lo que se va a representar es en función de esos 3 planos. Ahorita vamos a ver cómo se celebraba en función de estos 3 planos y cómo se sigue celebrando, por ejemplo, en muchos de los pueblos originarios con estos 3 planos. Y bueno, hablando de los 3 planos, es fundamental entender también toda, pues, en nuestra arqueología y los hallazgos que han hecho. Ustedes saben que la tumba de Pacal es famosísima. Hasta antes de descubrirla se pensaba que no había tumbas dentro de los templos, y aquí fue un gran descubrimiento, ¿verdad? Algo simbólico es que este edificio tiene 9 pisos, 9 niveles, y esto es en atención a los 9 inframundos, o bien los 9 meses de la gestación. Es decir, cuando uno muere tiene que descender esos 9 niveles. Y bueno, todo el mundo sabe ahí lo famoso de esta tumba, que fue todo un descubrimiento, pero bueno, aquí nada más algunas imágenes para ilustrarlo, ¿no? Pero, ¿qué es la tumba? Es el descenso de Pacal al inframundo, y ahorita vamos a ver que en su lápida también está esta metáfora de que bajó y subió de nuevo. Y es el maíz, es la siembra, es la vida que tiene que morir para volver a renacer. Algo también fundamental asociado a la muerte en el mundo prehispánico es el jade. El jade, por su color, es la piedra más preciosa, los chalchihuites o chalchihuitl. Y ya sea un entierro fastuoso, así con máscara y brazaletes y orejeras y anillos y todo lo demás, o una sola cuenta de jade. Pero el jade es fundamental en las ofrendas porque simboliza el renacimiento, como la vida eterna. Un poquito nada más para que se den una idea cómo encontraron la máscara, así la vemos hoy, pero pues así la encontraron. Se imaginarán que rompecabezas más bárbaro. Hubo toda una, digamos, restauración de la máscara gracias a una cabeza de estuco que se encontró ahí mismo en Palenque, ya con Pacal viejo, y entonces sobre de esa ya pudieron reconstruirla, ¿no? Por todos lados estaba lleno de jade. Llama mucho la atención que en su mano izquierda traía una esfera y la mano derecha un cubo. Esto tiene muchísimas connotaciones y da para rato hablar de esto, pero ahí está otra vez la dualidad. Acuérdense que siempre esta complementariedad no es tanto la lucha de los contrarios, sino la complementariedad de los contrarios. La esfera es un elemento femenino, el cuadrado es un elemento masculino. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. Y
todo este concepto de la regeneración, tanto en el jade como en la serpiente que cambia de piel. Otro elemento que vamos a encontrar de alguna manera simbolizado incluso hasta hoy es que se cubrían los cuerpos con este mineral que se llama cinabrio. El cinabrio es un sulfuro de mercurio, es una sustancia altamente tóxica, pero con un color muy padre porque es entre rojo y rosa mexicano. Todos los cadáveres, las tumbas, a veces los objetos que se ofrendaban, e incluso una especie de panecitos de maíz, obviamente como gorditas, simbolizando nosotros somos el maíz porque nos alimentamos del maíz. Entonces el maíz y nosotros somos uno. El hacer la tortita de maíz, es decir, mi cuerpo está hecho de maíz porque eso es lo que como. Y entonces también estas tortitas, obviamente esas no se las comían, les ponían cinabrio encima. Entonces, guarden esto aquí en el tintero porque ahorita que vayamos a lo que estemos haciendo ya ahora, van a ver cómo sigue presente. Y se acuerdan que después encontraron la famosa esposa de Pacal, que se llama la Reina Roja, y ven toda llena de cinabrio, por eso se le llamó roja, porque estaba llenísima de cinabrio por todos lados. Como les digo, aunque no tenga todo un ajuar, vean aquí, quiero que vean, hay una cuentita de jade que se encontró, digamos, adentro de la boca. Todavía en muchas comunidades se sigue acostumbrando esto. Cuando una persona muere, se le pone una cuenta de jade abajo de la lengua, como un símbolo de vas a volver a nacer. ¿Sí? Bueno, ese jade para el altiplano se llama Chalchihuitl y hay una diosa, que es precisamente la diosa de la falda de jade, que resulta ser la diosa de los manantiales de la tierra. Es decir, así como Tlaloc rige las aguas del cielo, es la parte masculina, Chalchiutlicue, que es la diosa de la falda de jade, es la esposa de Tlaloc y rige los manantiales de la tierra. Ahí está esta dualidad. Entonces, para que vayan viendo cómo se va entrelazando toda esta idea de fertilidad, ¿no? Cae el agua, fertiliza la tierra, pero luego se forman los manantiales y la tierra contiene, digamos, el agua del cielo. En ejemplos hay un montón en toda Mesoamérica del uso del jade en las tumbas, es impresionante. Aquí son algunos ejemplos que les pongo aquí, pero hay otros elementos que también van a aparecer como la concha, estos elementos marinos, otra vez esta idea del agua, el agua es fertilidad, es abundancia, se necesita agua para la vida, entonces las ofrendas van a incluir muchas veces tanto el jade como los elementos marinos, ¿sí? La concha. Y bueno, hay ejemplos impresionantes, por ejemplo, esta tumba en Michoacán, con un ajuar impresionante de jade y de concha y otros tipos de piedra que encontraron 19,000 objetos, imagínense. Bueno, también algo importante es en las ceremonias mortuorias en la época prehispánica es que había dos, fundamentalmente dos, ¿verdad? O se entierra o se crema. Es decir, algunos muertos se van a enterrar tal cual, como vieron en las tumbas, sobre todo en la región maya, ahí se cubren con cinabrio. Pero, por ejemplo, en el altiplano, los grandes guerreros, los tlatoanis, eran puestos en lo que se llama un bulto mortuorio. Es decir, la persona muere, se le pone en posición fetal, eso también es un símbolo interesante porque pues, la posición fetal es regresar a la época de feto, se le amarraba muy bien con mantas de algodón y luego encima un petate amarrado, como ven aquí. Y muchas veces se le ponía su máscara, sus insignias, y en el caso de que fuera un tlatoani o si fuera un guerrero, este bulto se quemaba y ya los restos, digamos, eran depositados en una urna y esa urna ya entonces era pues o depositada en la tierra o en algún lugar especial
digamos, frente al Teocalli o algo así. De hecho, en Teotihuacán, esta foto que está acá abajo es Teotihuacán, ¿se acuerdan que se llama, toda esta avenida se le llama la Calzada de los Muertos? Este nombre se lo pusieron los mexicas. No sabemos cómo le llamaban los teotihuacanos a esta calzada, ni cómo se llamaba Teotihuacán, eso lo inventaron los mexicas. Pero se llama la Calzada de los Muertos porque se encontraron a todo lo largo de esa calzada bultos mortuorios. Entonces, para que vean un poquito. Y acá hago referencia a una expresión que todavía usamos en nuestra época, que es cuando alguien muere, jocosamente a veces decimos ya se petateó. Y esto viene desde la época prehispánica por la costumbre de envolver en el mismo petate donde la persona dormía. Es decir, el petate es un símbolo de la vida, porque ahí nace, ahí se reproduce y ahí muere. ¿Sí? Es el mismo, pero no es otro petate, no, es el petate en el que él vivió y murió. ¿Sí? Ahí, en ese petate, es un símbolo muy interesante también, ¿no? Es como la tierra misma que me está haciendo un bultito y me está regresando. Aquí hay una de los códices, que es el códice florentino. Este códice ya es posthispánico, pero bueno, aquí ven un poquito este bulto que les estoy diciendo, ¿no? Algo también importante, pues, es la presencia siempre del fuego. El fuego es considerado el origen del universo, de la vida, es el quinto punto, es lo sagrado, es la esencia, es el espíritu, ¿no? Es el que logra de alguna manera un balance. Y se va a representar con un viejito. Pero vean qué interesante. Este Huehueteotl, que es el dios del fuego, justo se encuentra en la intersección. Es decir, la intersección de los planos vertical y horizontal. Horizontal, ya sabemos, norte, sur, este, oeste. Y verticales, cielos, tierra, inframundos. Bueno, el que está en la intersección es el dios del fuego. Eso es importantísimo porque pues no hay altar en el que no pueda, digamos, no puede faltar el fuego, jamás, jamás. Los 4 elementos, pero el fuego es lo central ahí porque simboliza precisamente pues al espíritu. Y tenemos muchos ejemplos de muchos códices de cómo este Xutecutli, este fuego, se encuentra en el centro de las 4 direcciones. Esta es la lámina 1 del códice Gervari Mayer. Otro simbolismo dentro del concepto de muerte. En la zona maya ustedes saben que tenemos estos maravillosos, lo que se llama cenotes sagrados, que realmente, ¿qué es el cenote? Es una cueva inundada. A veces esa cueva todavía tiene, digamos, como una burbujita que se hizo ahí y todavía tiene su domo. Lo que nosotros entendemos como cenotes cuando ya se cayó el domo y ya podemos ver ahí como una enorme alberca, ¿verdad? Bueno, esto es un simbolismo impresionante porque acuérdense, la tierra es un gran útero y la cueva es un símbolo total, incluso también del mismo útero. ¿Y qué pasa si dentro de esa cueva hay agua? Pues nos está recordando al líquido amniótico en el que flota el bebé durante el embarazo. Entonces, estos lugares son lugares sagrados, son portales de comunicación con el inframundo, con la tierra, son depositorios de agua del cielo. Esos son puntos clave en las ceremonias de muertos. Entonces, como les digo, son accesos, ¿no? Son accesos al útero de la madre tierra, por eso ahí se encuentran millones de ofrendas, ¿no? Y se han encontrado, pues igual, también restos, por ejemplo, de sacrificios que en las épocas de sequía se ofrendaban tanto niños o mujeres, pero pues, digamos, tenían que ser jovencitos o vírgenes o puros, ¿no? Para invocar, en el caso de los mayas, el dios se llama Chac, que es el equivalente a Tlaloc. Ahí está Chac. Si van a la zona maya, van a encontrar Chac por todos lados. En fin. Bueno, lo que le estoy diciendo, en época de sequía se hacían estas ofrendas. Los inframundos son el lugar de las riquezas, porque ahí se encuentran, pues, los muertos,
Ahí se encuentran las piedras preciosas, ahí se encuentra el jade, y de ahí proviene la vida. Entonces, se asocia el inframundo a el tesoro, ¿sí? Las semillas se transforman ahí, y ese es el lugar de la transmutación que va a dar origen al renacimiento. Por otro lado, el inframundo también en la región maya, que se conoce como Xibalbá, está asociado al juego de pelota. Entonces también vamos a ver que muchas de las ofrendas están asociadas ahí, las bolas de la pelota, ¿no? Es importante entender que son inframundos, no son infiernos. Cuando llegaron los españoles, ellos dijeron los infiernos. No tiene que ver con castigo. Sí es cierto que hay pruebas muy fuertes en el inframundo durante 4 años en lo que el muerto transita, pero no es por un castigo, es simplemente un proceso de desapego o de transformación muy interesante. Ya vamos a ver cuáles son. Vean, ahí están los 9 inframundos. El primer lugar, pues ahí está el río subterráneo, ahí está el perrito, nos está esperando, nosotros tenemos que montarnos en el lomo del perrito, y el perrito es el que le va a patalear para cruzarnos al otro lado, en donde yo ya puedo empezar a descender. La segunda prueba, el segundo inframundo, es un lugar donde hay cerros que están chocando entre sí. Luego viene un cerro de navajas de obsidiana, puntas de obsidiana que están enterradas en el cerro, y entonces igual que con los cerros que chocan entre sí, pues el alma del muerto tiene que ir ahí sorteando todas estas pruebas. Acuérdense que esta es una metáfora, porque ya se murió, entonces ya no se puede volver a morir, pero es esta idea de que ya está la idea de que tú ya no tienes cuerpo, o sea, ya, aunque pase lo que pase ahí, ya no, tú simplemente estás deshaciéndote de tu cuerpo. Hay un viento también de navajas de obsidiana, es decir, un viento que es tan frío que decían ellos, corta como si fueran obsidiana. Otro lugar donde el viento, como se dan cuenta aquí, el viento está asociado a los fenómenos del Mictlán. Por eso en estas épocas, que precisamente que hay mucho viento, la gente dice, es el viento de los muertos, ¿sí? Entonces, es un lugar donde el viento es tan intenso aquí que los cuerpos flotan por todos lados y se tienen que agarrar y parecen banderolas, ¿no? Otro lugar donde, quién sabe de dónde, pero están flechando. Luego, el séptimo inframundo es el lugar donde hay jaguares, en especial jaguares, que se están devorando los corazones humanos. El jaguar es un símbolo del inframundo también, aunque en otras ocasiones también se les representa como la bóveda celeste. Los olmecas decían que la piel del jaguar es como si fuera el cielo de noche, y las manchitas, ¿cómo se llama? Las estrellas. Ay, perdón, ups, quién sabe qué hice. Perdón, sin querer me salí. A ver, regreso. Acá estamos. Ok. Bueno. Y el octavo inframundo es un lugar donde hay una niebla tan densa que dicen cierra o ennegrece el camino. Eso es también una metáfora muy interesante, como yo ya no veo a dónde voy, ¿no? Para por fin llegar al noveno inframundo, que es la mansión del silencio. Ahí es donde el alma encuentra su paz, su eterno reposo. Y ese proceso dura 4 años. Ahí está otra vez. ¿Se acuerdan que Quetzalcóatl baja, muere y está 4 años? Ahí es el proceso de pasar por el Mictlán. Sí o sí hay que pasar 4 años, que es el tiempo que, si ustedes saben, más o menos el que tarda un cuerpo, un cadáver, en descomponerse y quedar los huesitos. Eso es muy interesante ahorita que veamos las ceremonias que se hacen actualmente. Bueno, los cielos
tienen que ver más con cuestiones meteorológicas, del 1 al 8 y atmosféricas, pero ya digamos del 9 en adelante, ahí es donde viven los dioses, y en el último cielo es donde vive la pareja creadora. Hay un gran dios que es como si tuviera dos facetas, una de masculina y otra femenina, y esa se le llama Ometecutli y Omecihuatl, que es el dios de la dualidad y la diosa de la dualidad. Ahí, ojo con esta dualidad presente, ¿no? Bueno, hay un montón de animales, por así decirlo, asociados a la muerte. Entre ellos, pues el murciélago, son animales que tienen que ver con las cuevas, con la oscuridad, con la noche. Entonces, están sí o sí los murciélagos, están, bueno, para los mayas se le llama Camatzotz, que es el dios maya que representa el inframundo, que es el murciélago. Los tecolotes también están asociados, pues son aves nocturnas. Incluso se pensaba que los tecolotes son una especie de nahual de los brujos que podían, digamos, actuar en la noche a través de estos nahuales. Para la zona maya, los cormoranes, que son estos pajaritos que ellos decían que son los que abren el camino al Xibalbá. Para entender por qué este cormorán es un pájaro que cuando va a pescar, cuando va a cazar, está volando y de repente, ¡pum!, se tira de picada y tarda muchísimo tiempo en salir. Entonces ellos dicen, pues entró al Xibalbá, ¿sí? Y entonces es como que el que va a abrir el camino. Aquí les puse otras esculturas que algunas ya las habíamos visto, pero otras no. Bueno, búhos, tecolotes, etc. Los escorpiones, pues son todos animalitos que salen en la noche, que están abajo de las piedras, están escondiditos, ¿no? Las arañas también. Bueno, obviamente el símbolo más clásico de la muerte, pues es el cráneo. Encontramos, por ejemplo, en el Templo Mayor un montón de cráneos, que no es el cráneo de la persona que murió, sino cráneos como ofrendas de rituales, digamos, que vean cómo se decoraban, ¿no? Con conchas, con obsidiana, con cuchillos de pedernal, podría ser también, por ejemplo, pirita, etcétera, ¿no? El pedernal es un símbolo, obviamente, de la muerte, pues es el cuchillo de sacrificio. Y de tal manera también encontramos cuchillos de sacrificio, pero no para usarse, cuchillos ceremoniales que se enterraban en las tumbas con su carita, así como si fuera una carita pues de calaverita, ¿no? Hay máscaras por todos lados, hay también este símbolo en especial de Tezcatlipoca asociado al color azul. ¿Se acuerdan que el color azul es el color de los guerreros? Entonces esta máscara es realmente impresionante porque tiene obsidiana, pirita, concha y turquesa. Calaveras de cristal pues, por todos lados con todas las leyendas y mitos que se han hecho, ¿verdad? Eso es el símbolo por excelencia de la muerte, es la calavera. Y hay muchas asociaciones en los sitios ceremoniales a estas calaveras, muerte, resurrección. Por ejemplo, en Xochicalco se encuentra un observatorio muy interesante que es una cueva natural. Arriba pues nada más uno ve el hoyo, ¿verdad? Pero solamente 2 veces al año, que es alrededor de mediados de mayo y fines de julio, el sol está exactamente al cenit. Y entonces en esos días nada más entra un rayo, una columna de luz que es utilizada como una metáfora de la fertilización de los poderes masculinos del cielo, fecundando a los poderes femeninos receptivos de la tierra. ¿Sí? Se han dado cuenta que seguramente ahí hacían muchísimas ceremonias porque alrededor de ahí en el piso, digamos, de esa cueva se encontraron semillas, híjole, no sé por qué se está viendo esto, semillas, polen, ofrendas, etcétera, ¿no?
Seguramente ahí hubo esta serie de ceremonias. Tumbas con ofrendas a la muerte, ¿sí? No nada más al muerto que murió ahí, digamos, su tumba, sino la tumba está cargada de simbolismo, y este simbolismo tiene que ver con el renacimiento. Caso importantísimo, obviamente, fue Monte Albán, donde se descubrieron un montón de objetos de oro, como ven aquí, también con concha, con coral, incluso jade, turquesa. Fue todo un caso esta tumba. Bien, algo importante también de entender es que así como es afuera, es adentro. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo humano también tiene 3 planos o 3 entidades, 3 almas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este códice, que se llama el códice Lod, aquí ven que, digamos, aquí está el esqueletito, que pues eso es lo que ya, no, ahí lo deja uno en la tierra, ¿no? Pero de la persona, al momento de morir, salen 3 fuerzas, 3 entidades anímicas, 3 energías, por así decirlo. Una le está brotando de la cabeza, no sé si logren verlo. Acá, esto para que no vuelva a suceder eso. Está como en forma de una serpiente que le está saliendo de la cabeza. Bueno, esa entidad anímica se va a ir a los cielos. Luego de su pecho, en particular ellos dicen del corazón, ¿sí? Hay una segunda alma que en el momento de morir se libera y tiene el rostro del dios del viento, que es Hecate. Claro, esta zona del cuerpo, están los pulmones y el corazón tiene que ver con el aliento de vida, ¿no? Y la tercera fuerza sale, digamos, de su vientre. En particular, se aloja de toda la parte baja, todos los intestinos, pero en particular se va a alojar específicamente en el hígado. Y esa fuerza se va a los inframundos. En un estudio muy interesante que hace el doctor López Austin, que es uno de los grandes sabios que tenemos, afortunadamente todavía, es un gran historiador, él hace este análisis entonces como esta fuerza de la cabeza se llama tonali, tonal, que también es tonatio, es sol, es energía, es espíritu, ese es el que se va a los cielos. El corazón se llama teyolia, esa se va a la tierra, y en el hígado, que se llama, esa fuerza se llama Ijiyotl, hígado se dice Eli, eso se va a los inframundos. Entonces, los seres humanos estamos también conformados por estas 3 entidades. Una que tiene que ver con los instintos y con la tierra, otra que tiene que ver con nuestro centro, que es el corazón, y otra que tiene que ver con la cabeza, pero esa es como que la entidad más etérea que hay, y más traviesa también, porque a veces el tonali se puede escapar y se va. Bien. Bueno, vamos a entrarle ahora a la segunda parte, que es ya cómo ahora estas que estamos viendo de la época prehispánica, qué es lo que celebraba y cómo pasó a lo que ahora hacemos, ¿sí? A ver, en el mundo prehispánico había 3 calendarios. El calendario de cosecha estaba conformado por meses de 20 días. Eran 18 meses de 20 días. Más 5, es decir, 18 por 20, 360, más 5 días más, que son los días de transición. Había 2 meses durante ese calendario que se llamaba, el primer mes se llamaba Mica Ilhuitontli, y el mes más importante, que es el que les escribí aquí, se llama Hueyi Mica Ilhui, quiere decir la gran fiesta de los muertos. Otra de las maneras en que llamaban a este mes es Xocowetzi, y esto ya nos está dando una idea, es el mes de la caída de los frutos. Esto aproximadamente era agosto, septiembre. Hay variaciones
en Mesoamérica porque pues depende de la latitud, depende del clima, depende de la altura. Hay lugares que son más cálidos y entonces pueden empezar a sembrar mucho antes. Y hay lugares en los que se tardan las lluvias y entonces la siembra comienza muy tardíamente. Pero bueno, la cosa es, lo importante es que es la época de cosecha. Eso es lo importante, ¿sí? Como quiera que sea, pero es la época en que se está cosechando. ¿Qué se hacía en este mes? Vean aquí este códice, es un pedacito del códice borbónico, de una lámina del códice borbónico en que se está haciendo una celebración. Bueno, en ese mes, los hombres de la comunidad, perdón, en el mes anterior, los hombres de la comunidad iban al bosque más cercano. Aquí les puse lo que ahorita se hace muy parecido en estas ceremonias de los voladores, que mal llamamos los de Papantla, que no nada más es en Papantla. Pero se los puse como imagen para que se piensen. No va a ser igual, pero es algo parecido en cuanto al tronco. Van los hombres a pedir permiso, a pedir perdón al árbol, van en abstinencia, en ayuno, toda la noche se la pasan ahí rezando, danzando, haciendo toda una serie de ceremonias, como ustedes están viendo, están sahumando al árbol, hay música, la música sí o sí tiene que acompañar a todos los rituales, ¿verdad? Y lo vemos en las comunidades. Al día siguiente cortan el árbol, le quitan todas las ramas, como se los puse aquí, toda la corteza, todo lo dejan así puridito, como si fuera un tronco nada más, ¿no? Se lo llevaban enfrente del Gran Teocalli, al templo, enfrente del templo, lo iban a dejar ahí, digamos, acostadito 20 días. Eso era en el mes anterior, ¿se acuerdan que les dije que son 2 meses? Ya cuando llega Shokowetsi, o el mes de los muertos, entonces ya entierran ese tronco, que también es un simbolismo de fertilización de la tierra, como un elemento masculino simbolizado por el árbol que está penetrando a la madre tierra. Si ustedes han observado o conocen algunas de las tradiciones, por ejemplo, en el caso de los voladores, antes de poner el tronco, ponen maíz y ponen, por ejemplo, alguna bebida sagrada, incluso en algunos lugares hasta ponen hasta un guajolote o una gallina, etcétera, hay ofrendas ahí, ¿verdad? Porque se va al inframundo. Pero acuérdense que el árbol, la ceiba en el caso de los mayas, o cualquier árbol, o incluso en el caso de los mexicas podría ser incluso el nopal, ¿sí? La nopalera, es este eje del mundo que va a comunicarme con los inframundos, la tierra y los cielos. Entonces, ¿cómo era la ceremonia? Aquí les puse del lado derecho este códice, que es Códice Durán, en el que ponían hasta arriba, digamos, de este tronco, una serie de ofrendas. Fundamentalmente había imágenes hechas de amaranto. Este dulce que ahora conocemos como alegría, también, pues de hecho de ahí viene, o sea, era el amaranto, realmente ya reventadito, mezclado con miel de maguey. En ocasiones rituales también se le podía poner sangre. Estas figuras se llamaban Tzoali y se hacían especialmente los dioses, se hacían figuritas, esculturitas de amaranto, representando a los dioses. Entonces, esta era una ceremonia hecha para los adolescentes, digamos. Ahí era una especie de concurso en el cual a ver quién trepaba primero. El que lograba subir tomaba estas figuras y entonces las arrojaba, digamos, a los demás para que se las comieran. Y estas, como les digo, estaban hechas de lo que nosotros entendemos como la alegría, ¿verdad? Y era mezclado con esta pasta, el amaranto solito se llama huautli, pero ya mezclado con la miel y con ocasiones la sangre se llamaba tzoali. Acá se los puse.
Y como les digo, estas figuras podría ser Huitzilopochtli, podría ser Chicomecoatl, o el dios que estuvieran queriendo representar. Y luego se hacía una comunión, se repartían los pedazos de este dios, diosa, y se comía en comunidad. Este ritual fue prohibido cuando llegan los misioneros y las órdenes religiosas, porque pues decían, no, pues esto es satánico, es diabólico, y además pues les recordaba la comunión. Entonces incluso prohíben el cultivo del amaranto. Fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, y esto causó grandes estragos en la población a nivel nutricional, porque pues el amaranto tiene un alto nivel nutricional, y además acuérdense que no eran especialmente carnívoros, o sea, podían tomar sobre todo algunas aves, muchos insectos, peces, sí, pero no, aquí no había estos, digamos, animales grandes, ¿no? Como el puerco, la vaca, pues no. Ok, entonces, esto es importante considerarlo para ver qué pasa después, ¿no? Ahí están estos campos de amaranto que realmente son preciosos. Bueno, recuerdan esta idea de la ceiba, ¿no? La ceiba, y por eso esa ceremonia que se hacía era con un tronco, porque el tronco es la comunicación con los planos. Lo que ponían arriba eran ofrendas, eso simbólicamente el árbol es el que da los frutos, como la madre tierra. Por eso los frutos que se ponen arriba del tronco. Y las raíces se hunden en los inframundos que tienen que ver con los muertos. La tierra es la que nos alimenta, entonces el simbolismo del árbol es crucial, ¿sí? Ahora, cuando llegan los españoles, ellos traen otro concepto, ven que los indígenas festejan a la muerte, pero pues para la tradición católica está pues estos días de noviembre, como hoy, ¿verdad? 1 y 2 de noviembre, pero ellos traen el concepto del altar como mesa, como un altar, digamos, en una iglesia. Entonces, de alguna manera, forzaron a los indígenas para la evangelización a adaptarse a esas fechas. Pero, ¿qué hicieron ellos? Resignificar de nuevo. Entonces, si ya no se puede poner un árbol, pues por lo menos voy a poner una rama, o voy a hacer un arco o un marco que va a simbolizar los cielos. Ahora, la tierra pues va a ser la mesa del altar, y las ofrendas que se colocan, sobre todo en las comunidades, que se ponen los petates y todas las ollas pesadas, el atole, los tamales, se ponen en el piso, en el petate. Acuérdense que el petate es el símbolo del muerto, ¿sí? Y esos van a ser ahora los inframundos. Entonces vean cómo se resignificó, se recicló. La cultura es maravillosa porque sí o sí, si algo es importantísimo para mí, pero me estás tú forzando a adoptar otra cosa, pues te digo que sí, lo voy a hacer como tú dices, pero en el fondo yo le voy a dar otra vez mi simbolismo. Y esto se sigue haciendo en las comunidades, que eso es lo maravilloso, ¿sí? Entonces, volvemos a los 4 puntos cardinales. Yo lo que he visto, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, norte de Puebla, es que ponen el maíz de distintos colores según el punto cardinal. La presencia de los 4 elementos tiene que estar, ¿sí? La tierra está simbolizada en las cazuelas, en el maíz, en la sal, que representa el cuerpo, nuestro cuerpo. El agua son las emociones, y han visto que siempre se pone ahí un vaso con agua o líquido, pero en particular agua. El aire, pues son todos estos aromas, tanto de la comida como el copal, que es el incienso, y el fuego, ¿se acuerdan del diagrama? Que es el que está en el centro, y muchas veces se pone a los 4 puntos cardinales, simbolizando precisamente esa intersección del fuego sagrado, ¿no? Bueno, las ofrendas van a cambiar de región en región. Aquí les puse, por ejemplo, yo que ahorita estoy viviendo en Puebla, en esta región de Tonantzintla, estos son los días que celebramos, ¿no? Si ustedes se van un poquito más lejos, dicen, no, es que nosotros celebramos tal día, o si se van más al sur o más al norte, eso va a variar, pero bueno, más o menos, ¿sí? Aquí mi punto es que quiero que vean ustedes que aún ahora se sigue teniendo
algo de la reminiscencia prehispánica, porque si se dan cuenta, el 28 de octubre se dedica a los accidentados o los que mueren por muerte violenta. Y esto nos está recordando a los guerreros que morían en batalla. Al día siguiente, el 29, son los ahogados. Si se acuerdan, había el Tlalocan, en el lugar donde iban las personas que morían por el agua. Luego, el 3 y el 4 está dedicado a los niños, pero el 3, ya en el caso por la entrada del catolicismo, ellos dicen son las almas de los niños muertos antes del bautismo. Si recuerdan, en esta región del Chichihuacuauco es donde se recibían a las almas de los bebés que estaban en época de lactancia. Luego ya vienen los niños un poco más grandes, ya no lactantes. El día 1, las almas grandes, es decir, los adultos. Y el día 2, es decir, hoy en esta región se le llama las almas solas o las almas solitarias. Es decir, ¿qué tal si hay algún alma por ahí que ya no tiene parientes en la tierra? Pues pobrecito, ¿quién le va a poner su ofrenda? Pues ese día se le pone. Si nos vamos a la zona maya, como les digo, es distinto. Por ejemplo, ahí el 31 es el Día de los Niños, el 1 es el de los adultos, pero se les pone ofrenda mañana, tarde y noche, o sea, desayuno, comida y cena. Incluso abajo del altar se pone masa para las almas de los perritos, porque el perrito es el que viene también acompañando al muerto. En la Huasteca es algo muy chistoso porque ellos empiezan desde el 29 de septiembre y esto tiene que ver con las veintenas anteriores. A los 20 días hacen otra ceremonia, luego viene ya la época de muertos y luego a los 20 días cierran ya al último, que es el 30 de noviembre, cuando ya definitivamente ya se les hace otra ofrenda, pero ya en el panteón, y ahora sí, ya, te vas, porque ya no, este no es tu mundo, tú tienes que regresar a tu mundo, ¿no? Entonces ven lo complicado a veces y rico también de estas ceremonias. En la zona maya esto se le llama Hanalpichán, y bueno, el uso del Cempoalxóchitl, ya me está acabando el tiempo, pero esto es importantísimo. Que ahorita le decimos cempasúchil a la pobre palabra, como todo se fue deformando. Eso es vital entenderlo. Cempoual, es náhuatl, ¿verdad? Cempoual, si yo junto toda la palabra, este pedazo de la palabra Cempoual, todo completo, Cempoual es 20, pero Cempoual está formado por dos raíces, por Sem, que es 1, y Poual, que es cuenta. En realidad estoy diciendo una cuenta. 20 es una cuenta. Pero resulta que el ser humano se simboliza con el número 20. Es decir, nosotros somos el número 20. Entonces, si es Cempoualxóchitl, a veces le han dicho la flor de 400 pétalos. Sí, pero es una metáfora también, porque el 20 somos nosotros. Y el calendario sagrado tiene 20 días. Entonces, quiere decir la flor 20, la flor de una cuenta concluida. ¿Cuál es esa cuenta que concluyó? Nosotros, por eso es la flor de muertos, ¿sí? Es la flor del ciclo que nosotros somos. Y había muchísimas ceremonias en el mundo prehispánico donde las ofrendas principales eran Cempasúchil, no nada más en estos meses, una flor vital para Mesoamérica. Y bueno, todas estas, aquí me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo para dejar un ratito de preguntas, pero pues ya son todas las maneras en cómo seguimos celebrando en esta maravilla. Ahí está el arco famoso, ¿verdad? Que es a la entrada de la casa donde se hace el caminito para llegar al altar, es como la pista de aterrizaje. Y sí o sí el maíz, lo que hemos estado viendo, somos lo que comemos, somos hechos de maíz. Entonces el maíz tiene que estar en la ofrenda. De hecho, en muchas zonas la ofrenda fundamental es ir al campo, recolectar las mazorcas, ponerles la flor de cempasúchil, ofrendar las primeras mazorcas y dar gracias, ¿no? Es una ceremonia de cosecha, volvemos a lo mismo.
Y vean qué maravilla de mazorca. Cuando aparecen así pintitas, ellos dicen, así somos nosotros, podemos ser de todos colores, pero somos una sola mazorca y así debemos ser, ¿no? Como los dedos de la mano, una sola mano. Vean estas fotos, qué maravillosas. Bueno, ahí les puse un poquito toda la evolución del maíz, toda para muchas conferencias más, pero bueno. Somos, en resumidas cuentas, el maíz, ¿sí? Y como les dije, hay mitos alrededor del maíz, que es el entrar al inframundo, es el maíz tiene que morir para volver a salir. Cuando llegan después los españoles, pues ya traen el trigo y entonces pues ya se incluye ahora pero se va a retomar la tradición anterior. Y entonces en la época prehispánica se le ponían estas gorditas, digamos, o tortillitas con figuras de mariposa. Acuérdense que la mariposa es esta idea de los guerreros. Y en muchos lugares se hacen estos panes rosas en alusión al famoso cinabrio con el que se cubrían los muertos. En esta región así se ponen los panes, ¿sí? O sea, se pintan de azuquita rosa. Están recordando la época prehispánica. Los tamales en la región maya se hacen unos tamales inmensos que se llaman pib o mupipollo. Y bueno, toda una serie de elementos que se fueron añadiendo, la calaverita, que es el zompantli. ¿Se acuerdan que cuando las personas eran sacrificadas, se quitaban las cabezas, se colocaban en el zompantli y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? En fin, bueno, tengo muchísimas fotos más, que ahorita ya no me da mucho tiempo, pero fundamentalmente, bueno, aquí ya nada más retomando esta Pomuch, que se me hace interesantísimo esta ceremonia. En Campeche, 4 años dejan al muerto ahí en el panteón, a los 4 años lo sacan, limpian todas las calaveritas, todos los huesos, les cantan, les hablan, les ponen su mantita y los ponen en una urna, incluso se los llevan a misa, es decir, conviven con el muerto. Y entonces ahí está, es una costumbre, es impresionante, pero así es en estos lugares. Vean ahí en Tenejapa, por ejemplo, la gente no entierra sus vivos en el panteón, los entierra en la casa. Y hay un cuarto especial para los ancestros. Muchas gracias, Mar. Algunos de los chicos utilizaron maquillaje especial para... Aquí está Guapos y guapas. Patricio, Alex, sí, sí. Son nuestras raíces, ¿no? Y si no tenemos firmes nuestras raíces, en cualquier momento podemos derribarnos, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Sí, en el Popol Vuh, este libro sagrado de los mayas, maya quichés, existe, digamos, esta leyenda, ¿no? Que es un mito más que una leyenda, en el cual los dioses se juntan y van a hacer la humanidad, van a construir la humanidad, y los dioses hacen varios intentos, ¿sí? Primero lo hacen de lodito y pues se destruye, luego lo hacen de madera, les quedan todos rígidos, luego lo hacen de algunas plantas, tampoco les gusta, hasta que por fin lo hacen de maíz, de masa de maíz, y ya les queda así padrísimo, y entonces deciden que ese va a ser la forma. Por eso decimos somos hombres y mujeres hechos de maíz, ¿sí? Y entre los mayas existe algo muy interesante, porque ellos dicen que también los dioses tuvieron como ensayo y error, ¿no? Es decir, ponían a cocer la masa y la primera vez se les pasó de tueste, entonces, pues esos son los negritos, ¿no? Y luego la siguiente vez pusieron a cocer la masa, pero dijeron, no, hay que tener cuidado que no se nos vuelva a pasar, pero la sacan antes de tiempo, entonces queda toda blanca y entonces ya pues son los blanquitos, ¿no? Pero ya luego la tercera vez pues dicen, ahora sí ya les salió perfecto, y entonces dicen los mayas, esos somos nosotros, ¿no? Porque ya tenemos el color perfecto, ¿no? Ni muy deslavado, ni muy blanco, ni muy negro, estamos en la perfección. Entonces, eso dicen actualmente los mayas. Sí. Qué bonita, ¿no? Qué padre está Sí. esa idea. Muy bien. El Xoloscuincle sí es un claro
símbolo del inframundo, ¿sí? En especial los de color rojito, ves que hay unos como cafés casi rojizos, esos eran los que sacrificaban y los que enterraban en las tumbas. Entonces, el Xoloscuincle, en general, el perro es un símbolo de fidelidad absoluta, uno lo sabe, ¿no? El perro lo puedes tratar lo peor que se te ocurra y siempre va a estar ahí contigo, por eso es el símbolo del que te acompaña hasta la muerte. Pero por esta costumbre de escarbar y enterrar los huesos o desenterrar los huesos, viene siendo una idea, digamos, de que me va a ayudar a llegar hasta el Mictlán. Eso es lo que comenta hace rato, Patricia, es importante porque ahorita nos quedamos con las catrinas y el maquillaje, no digo que eso esté mal, vaya, qué padre, es una cultura viva, pero hay que ver qué hay detrás, ¿no? Esta cuestión de las catrinas y todo, obviamente vino a raíz después más bien en el tiempo de la revolución, la época de Porfirio Díaz, ¿se acuerdan este famoso grabador que era precisamente José Guadalupe Posada? Que él escribía crítica política y en esa época había una censura espantosa. Cada vez que escribía un artículo, pues lo metían a la cárcel y como él era muy buen dibujante, pues se le ocurre seguir haciendo crítica política, pero a través de la caricatura. Y entonces se le ocurre utilizar este elemento de la muerte, ¿sí? Inventando estos personajes, criticando a todos la sociedad en general. En particular, esta Catrina estaba representando a estas mujeres afrancesadas de la época de Don Porfirio que trataban de imitar a todo lo extranjero y se ponían así los enormes sombreros, se sentían acá muy fufurufas, pero era como decirle, pues así como estás, con todo tu parafernalia, pues también te vas a morir, ¿no? Igual que el campesino, o sea, en el fondo somos lo mismo, somos la calaquita adentro, somos exactamente lo mismo. Y bueno, eso después, ahí se quedó como en stand-by, en esta cuestión de la crítica, digamos, política, la caricatura política, eh, hasta que lo revive, por así decirlo, Diego Rivera, con este mural del famoso Domingo en la Alameda, en que su personaje central es la Catrina, y entonces empieza todavía más este énfasis. Lo interesante es que estos desfiles que se hacen fue a raíz de Hollywood, o sea, de esta película que se hizo con el James Bond, ¿verdad? Que llega y hace un desfile de Catrinas donde jamás habíamos hecho eso, pero pues la gente se emociona y entonces al año siguiente empieza a hacer sus desfiles de Catrinas y bueno, ahora ya se nos incorporó a la cultura. Y bueno, qué padre, la cultura está viva, ¿no? Pero no hay que quedarnos nada más con lo de afuerita, sino Claro. hay que ver de dónde venimos, ¿no? Y qué simbolismo tan impresionantemente rico tenemos, ¿no? Es una cultura muy, muy profunda y maravillosa para mí. Y quien no conoce su cultura no la ama, por eso sí es importante transmitir esto, ¿no? Claro, definitivamente, quien no conoce su cultura no la puede querer. Y es por eso que pues es importante dar estos espacios, porque siento, percibo, pues que ya nuestros jóvenes de ahora quizás están muy, muy lejos, porque por muchas cosas están muy lejos de conocerla, ¿no? Ya nuestras materias de historia, de cultura, son pocas las oportunidades que tienen de conocer este tipo de conocimiento que realmente es muy profundo y que nunca nos alcanza el tiempo lo suficiente como quisiéramos para empaparnos de todo lo que nos presentas. Muchas gracias, Mar, por esto. No sé, Paola, por ejemplo, un comentario final, tú que das también lo de cosmogonías y qué te ha parecido o algo, algún comentario que tengas para María Elena. No, todo muy bien, pero no soy una experta, es que a mí me llama mucho la atención todo el paralelo y la equivalencia que hay con otras religiones del mundo antiguo, por ejemplo, de Europa, Mesopotamia y todo eso, y de hecho hacen mucha, ¿cómo se dice? Paralelismo. Se nos congeló. Las congeló. ¿Se escucha?
Bueno. Sí, cortando, pero sí, ya. No Ya sé. te recuperamos. A ver, ¿se escucha? Sí. 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 No, decía que no soy experta, pero he estudiado religiones del mundo antiguo y se ven los mundos paralelos, digamos, y los sistemas paralelos entre Mesopotamia y hablando del cuarto milenio antes de Cristo y todo también lo de Mesoamérica, entonces muy interesante. Y fui, en lo personal, conocí las pirámides de Teotihuacán, fui a Chichen Itza, y Chichen Itza se usa el símbolo de la tortuga, que hay varios símbolos que me han parecido muy interesantes, pero no, muchas gracias. Voy a aprovechar de esta conferencia también para difundirla entre más alumnos. Así es. Sí, la tortuga es la tierra. Pues en alguna de las imágenes aparecía esta tortuga como que se estaba abriendo y estaba saliendo un dios, es el maíz. O sea, la caparazón de la tortuga es la madre tierra. Entonces, sí, es padrísimo cómo también los animales toman un juego en todos estos mitos y leyendas, ¿no? Así es. Muchas gracias. Perfecto. Qué bueno, Paola. Gracias, Paloma, también. Pues muchísimas gracias a ti, María Elena. Creo que siempre nos das oportunidades para conocer más acerca de esto que es realmente maravilloso conocerlo. Y esperamos volverte a tener pronto acá. Esperamos que el siguiente año ya podamos estar presencialmente disfrutando de tus charlas y pues esperamos que pronto, el año que viene, sí tengamos esa oportunidad. Mar, pues muchísimas gracias. Te agradecemos tu charla del día de hoy. Gracias, Y Paola. Dios, Palomita, Dios, mis corazones todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, lindo día de muertos. Chao. gracias. Hasta Gracias, luego. igualmente. Bye.